Hola, ¿qué tal? Voy a realizar un ejercicio sencillo de algo que ya vimos, que es de la interacción con nuestra base de datos. Vamos a realizar una sencilla consulta, pero ahora la vamos a realizar a nuestra tabla vendedor. Me voy a ir aquí a PGAdmin 4. Entonces, si recuerdan, pues estamos trabajando con la base de datos llamada Ventas BD. Y tenemos ahí 5 tablas, que son estas que están aquí: clientes, detalle, ventas, productos, vendedor y ventas. Bueno, nosotros aquí desde PGAdmin 4 podemos visualizar la información de la tabla. Simplemente ponemos select asterisco from y el nombre de la tabla, que se llama vendedor, y visualizamos que es una tabla con 3 columnas y 3 filas. La fila 1, la fila 2 y la fila 3. Bueno, me voy a ir aquí a NetBeans. Entonces, pues les recomiendo mucho que vean los videos anteriores, sobre todo el video anterior donde ya explico cómo hice todo esto. Bueno, los dos anteriores. Pues aquí, si recuerdan, pues creamos el objeto al cual llamé STMT. Entonces, creamos un objeto statement para interactuar con la base de datos y ejecutar comandos SQL. Y aquí con este objeto invocamos al método SQQuery. Este método nos sirve para consulta. Entonces aquí como argumento ponemos entre comillas dobles select asterisco from vendedor. Quiere decir que estamos diciendo que queremos visualizar la tabla vendedor. Entonces, aquí tenemos un while. Entonces, aquí abre la llave del while y aquí cierra. Entonces, aquí tenemos este objeto de RS invoca el método nets. El método nets lo que hace es moverse a la siguiente fila, es decir, va a ir pasándose fila por fila. Fila 1, fila 2, fila 3. Mientras sigue encontrando filas, nos va a devolver un dato true, es decir, nos devuelve un dato de tipo boolean. Vamos a suponer que está en la tercera fila. Después de la tercera fila ya no va a encontrar más filas, por lo tanto nos va a devolver un dato false. Entonces, aquí en el while este método nos va a devolver un false y eso va a hacer que el while se finalice. Después de finalizarse se va a brincar a la siguiente línea después del while. Entonces, cada vez mientras el método nets sigue encontrando filas, este while se va a estar ejecutando y cada vez que se ejecute me va a ir visualizando la siguiente información. ¿Sí? Aquí tenemos los métodos get para recuperar el dato de cada columna. Entonces, con nuestro objeto RS invocamos al método getIn y le estamos pasando como argumento la columna 1. Entonces, estamos pasando esta columna. Esta es la columna 1, vendedor ID. Entonces, estamos diciendo que lo que haya, bueno, el método nets va a encontrar la primera fila. Esta es la primera fila. Entonces, aquí me está diciendo que, que lo que obtenga en la columna 1 de la fila 1, porque inicialmente comienza en la fila 1. Entonces, bueno, cuando se ejecuta el método nets y encuentra la fila 1, entonces lo que encuentre en la columna 1 de la fila 1, es decir, columna 1, fila 1, quiere decir que este dato lo va a almacenar en la variable que tenemos declarada de tipo entera llamada id vendedor. Después de esto, continúa en la fila 1, pero aquí me dice que, bueno, el método RS invoca el método getString y le pasa a la columna 2. Cada vuelta que da el while es una fila que va recorriendo, cada vuelta. Entonces aquí estamos en la primera vuelta. En la primera vuelta le pasamos la columna 1 al método getIn. Entonces quiere decir que almacenamos en la variable id vendedor lo que hay en la columna 1, fila 1, es este. Después de esto, invocamos al método getString con nuestro objeto RS y le pasamos ahora a la columna 2, pero seguimos en la fila 1. Entonces, la columna 2 es esta y la fila 1 sigue siendo esta. Entonces, estamos diciendo que este dato de la fila 1, columna 2, perdón, lo vamos a almacenar en la variable nombre vendedor, que es de tipo string. Por eso, pues, invocamos al método getString. Luego, seguimos en la fila 1, pero ahora le estamos pasando lo que hay en la columna 3. Lo que hay en la columna 3, pues es esto, tel-vendedor, pero seguimos en la fila 1. Quiere decir que fila 1, columna 3 es esto. Entonces eso, hay mucho viento, se están moviendo mucho las puertas. Entonces, lo de la columna 3, fila 1, lo vamos a almacenar en la variable tel-vendedor, que también es de tipo string. Vemos aquí que como esta es de tipo id vendedor, la pusimos de tipo entero, pues invocamos al método getIn. Y esta, como es de tipo string el nombre, pues invocamos al método getString.
Bueno, en la primera vuelta del ciclo while estamos, ¿sí? Entonces, en esa misma vuelta va a mostrarse en pantalla ID de vendedor y me muestra lo que hay en esa variable. De igual manera, nombre vendedor y tal vendedor. Luego, nuevamente, el while, la condición, el next. Si encuentra más filas, pues me va a devolver un true. Como hay más filas, todavía está la fila 2 y la fila 3, bueno, pues se va a ejecutar el while. Y ahora le estamos pasando nuevamente la columna 1, pero ahora fila 2, porque está en la fila 2 la segunda vuelta del while. Entonces, fila 1, perdón, columna 2, fila, miento, columna, disculpen. Columna 1, fila 2 es este dato, quiere decir que este dato lo vamos a almacenar ahora en la variable ID vendedor. Ahora le pasamos columna 2 y estamos columna 2, fila 2. Entonces, ahora es este, columna 2, fila 2 es este. Y luego columna 3, fila 2, columna 3, fila 2 es este, y así. Y nuevamente, pues, si encuentra más filas, vemos que encuentra una tercera fila, pues me va a hacer lo mismo. En el momento en que ya haya pasado las 3 filas, ya no va a encontrar más filas y el next me va a devolver un false, va a finalizar el while. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace esto. Me va a visualizar exactamente lo que tenemos en PGAdmin 4. Entonces, la conexión ha sido realizada con éxito. Vemos que dice 101, Ana Sánchez. Bueno, aquí 100, Luis Benítez, 5222. Aquí podemos ver 100, Luis Benítez, 5222. Luego 101, Ana Sánchez, 6222. 101, Ana Sánchez. Y luego 103, Flor Jorge, 72. Aquí podemos ver. También podemos hacerlo de otra manera. En vez de poner 1, 2 y 3, podemos poner el nombre de la columna vendedor ID. Entonces ponemos vendedor ID. También podemos pasarle el nombre de la columna. En vez de poner columna 1, pues ponemos el nombre de la columna, nombre-vendedor. Y aquí podemos ver. Y tel-vendedor, que es la columna 3. Es una manera también en que lo podemos hacer. Entonces, ejecuto. Está tardando un poquito. Y aquí podemos ver que es exactamente lo mismo. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver cómo podemos insertar datos. Ahorita solamente estamos realizando consultas. También vamos a ver cómo eliminar, modificar, etcétera. Chao.